Now we are live, alive. Estamos, ¿no? Sí, ya estamos. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar con nosotros. En nombre de Editorial Kier les doy la bienvenida a esta tarde-noche en la que vamos a presentar por segunda vez, para los que no pudieron vernos hace una semana atrás en Instagram, para presentar un libro nuevo de Gabriela Arias Uriburu, que tenemos el gusto de estar presentando un libro más de varios en los que hemos trabajado juntos. Así que en primer lugar quiero darles la bienvenida en nombre de Editorial Kier, del equipo editorial que trabaja con nosotros. Darle las gracias a Gabriela por prestarse a esta nueva presentación, que creo que es importante porque nos va a permitir llegar a un montón de gente que no tuvo la posibilidad de vernos la semana pasada. Y a mí además me da la oportunidad de presentarla, de hablar un poco de ella, de cómo hemos llegado a estos libros taller, y después por supuesto que vamos a aprovechar para que nos cuente sobre esta obra nueva, sobre esta etapa interesantísima en la cual está produciendo libros que se han convertido en herramientas muy importantes para la gente. Así que voy a comenzar presentándola, aunque sé que no necesita presentación. Es bueno recordar que Gabriela se ha convertido en una figura pública ya hace muchos años, que todo comenzó cuando su ex esposo se llevó a sus hijos a Jordania, una historia que todos conocen, que tuvo repercusión nacional en su momento e internacional. Editorial Kier publicó un par de libros que tienen que ver directamente con esa época, con esa etapa, que ocurrió ya hace muchos años, cuando los chicos eran chiquitos. Y luego se produjo todo un proceso de crecimiento en la medida en que ella se iba convirtiendo en una persona más mediática, más escuchada, más mirada y observada por la manera en la que ella iba resolviendo su conflicto, y comenzaba a trabajar con gente, ayudándola, transfiriéndole su experiencia y tratando de crear organizaciones que pudieran atender a esta problemática. Bueno, hubo todo un proceso de crecimiento de ella como figura pública. Se convirtió en la primera persona que creó una fundación, foundchild.org, con el objeto de visibilizar, poner en la mirada de todo el mundo a chicos con problemas intrafamiliares complejos. Posteriormente fue reconocida por organizaciones nacionales, internacionales. Ella recibió un premio por parte del Honorable Senado de la Nación en Argentina. También fue nombrada embajadora de paz por la organización Mil Milenios de Paz. Bueno, una enorme trayectoria que la convirtió en una referente en la cuestión de los derechos del niño. Esto sigue siendo así. A veces nos preguntamos cómo hace tantas cosas simultáneamente, porque sigue trabajando mucho en esto, que creo que es la tarea más importante que ha hecho en su vida y que la sigue haciendo con mucho énfasis y con mucho amor. Pero luego de esos primeros libros que tenían que ver con las cuestiones vinculares, que son muy complejas y que tienen que ver con cosas que nos afectan mucho y con nuestra alma y con nuestras vivencias personales y con nuestros hijos, hubo una segunda etapa que comenzó hace 3 o 4 años atrás a plasmarse en libros, porque ella ya venía realizando talleres muy interesantes, con una muy fuerte repercusión, mucha gente anotada en esos talleres. Y de pronto, en el año 2016, 2015, 2016, surgió la idea de que pudiéramos llevar a un libro esos talleres que ella estaba realizando. Y eso se planteó como un desafío complejo, porque ustedes saben que el libro es
es una herramienta con la que nosotros nos comunicamos, y yo en la presentación anterior dije que uno, digamos, tiene cierta pasividad frente al libro, y no es así. Después me quedé pensando, y uno interactúa con el libro, pero una cosa es el interactuar a nivel individual con el libro, y otra cosa es sentirse como es la intención de estas obras, sentirse en medio de un taller en donde uno está escuchando diversas voces que están contando su experiencia y a la vez están siendo guiadas a través de un eje central que siempre es un cuento, están siendo guiadas hacia la comprensión de símbolos o parábolas o paradigmas que tienen que ver con distintos temas y todos muy actuales. El primero de estos libros, ya publicado hace 3 años atrás, lo tengo acá, a ver si lo puedo mostrar, se llama El encuentro del corazón. Esta fue el primer desafío. Ahí nos dimos cuenta que se podía hacer un libro taller y que no solo eso, sino que se convirtió en algo muy exitoso, eso nos dio ánimo, y posteriormente avanzamos en un segundo taller de los que ella ha hecho. Por supuesto, ella va por, no sé, su 10º taller. Nosotros vamos tratando de alcanzarla, cosa que no vamos a poder hacer nunca, pero luego vino Enemigo Íntimo, que es este libro que tengo aquí. Libro, lo amo. Y bueno, que también fue un libro de mucho impacto. Y ahora estamos presentando al que ella tiene la portada detrás de ella, que es Salvaje o Domesticada. Estos 3 libros tienen en común que están articulados alrededor de cuentos. Cuentos que en su momento compiló y comentó una importantísima autora junguiana, Píncola Estés, y que Gabriela y su equipo desmenuzan, lo diseccionan, lo explican, lo bajan a un lenguaje muy accesible y lo convierten en una experiencia vivencial a través de un taller. El primero de los libros tuvo como eje un cuento, el de la mujer esqueleto, el segundo otro cuento, el de Barba Azul, y este tercero es un muy famoso cuento conocido como Zapatitos Rojos, y por eso, como ven detrás de ella en la portada, hay ahí un zapatito rojo, del cual seguramente Gabriela nos va a hablar ahora en unos minutos. Para no olvidarme, yo quiero decirles que, más allá de que en este momento yo estoy siendo la cara visible de Editorial Kier y que tengo el honor de representar a la editorial en esta ocasión, hubo un equipo muy interesante de gente que trabajó para que este tercer libro, taller, pudiera llegar al público. Quiero nombrar especialmente, bueno, además de Paula, que Paula es un factotum importante siempre, a Meche Carreira, no la nombré en la presentación pasada, quisiera enmendar ese olvido, y por supuesto a toda la gente de nuestro equipo, el apoyo que siempre tenemos de Héctor Vivernus, nuestro presidente, y de Ezequiel, que es nuestro director editorial, que nos permite hacer estas aventuras maravillosas que tienen que ver con publicar libros, ¿no? Así que, hecha esta presentación, lo que me resta decirles es que para Editorial Kier, como sello, es un honor tenerla a Gabriela entre nuestros autores, por varias razones. No solamente por todas aquellas cosas que enumeré y muchas otras que necesitaríamos un espacio mucho mayor de tiempo para explicar hasta qué punto se ha convertido en una figura importante en el área de los derechos humanos del niño, además de todos estos libros, sino porque nos permite mantener un mensaje que forma parte de la esencia de Kier, que tiene que ver con una mirada espiritual de la vida, encontrar un sentido trascendente a las cosas que hacemos y fundamentalmente conocernos a nosotros mismos, que desde la época
del oráculo de Delfos es de algún modo el leitmotiv de todos los espiritualistas de todas las épocas. Y sinceramente creemos que los libros de Gabriela ayudan precisamente a que nos conozcamos más. Y en la medida que nos conozcamos más, escapar de todas esas trampas del ego que nos impiden ser nosotros mismos. Así que dicho esto, gracias Gaby, y nos gustaría mucho que nos cuentes cómo llegas a Salvaje Domesticada, cómo arranca esta aventura de escribir libros a partir de tus talleres. Bueno, es difícil, te quiero decir que lo sabés, que es muy difícil elegir el cuento que vamos a llevar a cabo en el año, cuando comience el año, porque tenés que estar en sintonía con lo que está pasando y con lo que presentís que va a pasar. Entonces, el año pasado, ya nosotros como Argentina es un país que ya viene con ciertos debates y debacles económicas, ¿no? Entonces, cuando decidimos hacer Zapatitos Rojos el año pasado, justamente tenía que ver con la vida, ¿no? ¿Cómo llevo adelante la vida con los recursos que yo tengo? ¿Sí? Una frase. Porque generalmente, o sea, hay un tema con los recursos, tenemos un problema grande con los recursos, y Zapatitos Rojos nos enseña que nosotros somos un recurso vivo y que nosotros generalmente estamos por una cuestión cultural, y yo creo que tiene que ver mucho con el sistema de Occidente, que siempre estamos esperando que alguien nos dé los recursos, ¿no? Hay un tema ahí fuerte que vamos a tener que ya en plena pandemia ya nos puso a hacer, que tiene que ver con cómo logro llegar a mis propios recursos y convertirme en una persona autosostenible, autónoma, frente a todo el caos y la crisis. Así que fue muy interesante el año pasado, ante todas las crisis económicas que ha tenido Argentina, empezar con Salvaje o Domesticada, empezar realmente con la tarea de Zapatitos Rojos, porque el cuento es una niña que hace sus propios zapatitos, ¿no? Con lo que tiene, y que esa vida que ella lleva a su principio es su vida, ¿no? Con sus recursos, aunque sean pequeños, pero son los propios, ¿no? Con todo por ser, por hacer, con toda la potencialidad por despertar, con todas las posibilidades. Y en la vida de la niña pasa una señora en una carroza y la niña abandona su vida para subirse a la carroza con la ilusión de que alguien le dé los recursos que ella sentía que no tenía. Y ahí empieza claramente un infierno para esa niña, porque empieza cada vez a llevar a cabo una vida que no es la propia. Entonces, bueno, es un cuento, Eduardo, que es un cuento profundo, ¿no? Lo hacemos en 7 encuentros, porque son, digamos, todo el cuento va pasando por la cantidad de trampas en las cuales vos te vas a ver, vas a tener los llamadores, ¿no? Como los tuvo Ulises con las sirenas, ¿no? Que las sirenas lo llamaban para ver si él lo podían desviar, y gracias a Dios eso no ocurrió. Pero bueno, siempre vas a tener como las tentaciones en el camino para ver si, digamos, si vas hacia tu propia vida, hacia esa vida que tenés para crear con tus propios recursos, o caes en manos de alguien que te va a dar esos recursos. Entonces, el cuento también nos trae, y yo le agradezco a Kier que haya profundizado en su edición toda una puesta en escena con respecto a la pobreza, ¿sí? Un temón para nosotros. Vos sabés que yo la acompaño, Nati Petrosino, a Formosa, a la tarea con los wichis, y ella me enseñó a ver
la vida, ¿no? En todas sus formas, ¿sí? Entonces, bueno, a veces la pobreza tiene tantas caras, ¿no? Que no abordamos, ¿no? Que nos quedamos como mirando sentados en algún lugar lo que pasa en el mundo. Y bueno, yo creo que hoy también la vida nos está pidiendo que nos convirtamos en protagonistas de la vida, en que seamos autores de la vida y no un simple pasajero de la vida. Esto es lo que en realidad trata Salvaje Domesticada de forma general, ¿no? El libro trae al final un protocolo, que es un protocolo que tiene puntos muy claros de cómo volver a tu vida, ¿no? De cómo, si fuiste una mujer herida, y yo levanto acá la mano, ¿no? Porque todo lo que yo hablo en este instante, vos sabés que todo tiene sangre para mí, porque todo lo he experimentado en mi propia vida. Llegar a esa vida autónoma, ¿no? A ese autosostén, yo llegué hace unos meses. Este taller para mí fue la clave para poder pararme en mis propios pies. Y por eso también este libro trae 3 capítulos donde yo hablo sobre mi propio trabajo personal, de lo que fue pararme en mis propios pies, ver mis heridas y bueno, y todo el trabajo que hice con las heridas y con todo lo que se me presentó en ese momento, ¿no? Que se necesita valor, sí, mucho. No lo tenés y tenés que asumir ese valor, ¿no? Ese valor hay que buscarlo porque está dentro tuyo para poder, digamos, iniciar este viaje que es volver a tu origen, volver a quien sos, ¿no? A plantearte la vida desde tus anhelos, no desde lo que querían tus padres o desde donde vos te sostenés, que no es el sostén propio, sino es el sostén de otra persona o los hijos muchas veces son los que sostienen a los padres. Bueno, todo esto trae Salvaje o Domesticada. Hay algunas cosas que a mí me gustaría que ahondemos un poquito más para que la gente entienda mejor de qué se trata, ¿no? Más allá de que hay mucha gente que ya ha leído los libros anteriores, este es un libro que puede ser utilizado como una herramienta. Es una herramienta de despertar. Hace poco, discutiendo un libro que estamos encarando sobre budismo zen, que es muy interesante el budismo zen, porque de algún modo en los últimos tiempos las neurociencias descubrieron que hay muchos mecanismos de la meditación y de la concentración que no eran considerados como herramientas científicas y hoy sí lo son, ¿no? Siempre la mente está en el medio del pensamiento y de la acción. A veces tenemos una enorme voluntad de hacer cosas o nos encontramos con personajes o libros que nos impelen a hacer cosas con nosotros. Es lo típico que pasa con todos estos libros de Gabriela. Yo les puedo asegurar que cuando leen estos libros, inexorablemente se van a plantear de que algo está funcionando mal y que hay que hacer algo para solucionarlo, ¿no? Generalmente lo que está funcionando mal es esto de vivir la vida de uno, vivir la vida de otro, o vivir el programa de vida que otro pensó para que yo viviera, y que se termina convirtiendo en un mandato tan natural que en ningún momento nos lo cuestionamos, hasta que de pronto nos cae un piano en la cabeza, o nuestro ex marido nos lleva a los chicos, y de pronto nos encontramos con que estábamos viviendo una vida que no era la vida nuestra, sino que, bueno. Entre ese momento en donde uno se da cuenta de que algo anda mal, al acto de llevar a la práctica algo que nos saque de esa situación y nos permita superarla, bueno, en el medio de eso está la mente, el ego, el miedo, la vergüenza, el temor al juicio ajeno,
Bueno, todo esto es lo que Gabriela llama las trampas y que está en todos los libros que hemos hecho talleres, las trampas. Y uno puede advertir de que hay trampas si uno previamente pasó por ese lugar y cayó en ellas, ¿no? Que creo que el gran valor agregado que tienen estos libros es que están escritos por una persona que tuvo que atravesar todo ese camino ríspido de reencontrarse y de reencontrar, de replantearse el sentido de la vida y de sus vínculos más profundos y más delicados, y avanzar a ciegas, guiada por los libros que iba encontrando. A mí me encanta escuchar esas anécdotas de Gabriela cuando descubre a Joseph Campbell, cuando descubre a Girona Bolen, a Pinchon Estés, y porque de alguna manera todos los que estamos en un camino espiritual, en algún momento nos ha pasado esto. Y nos emociona ese concepto de Campbell que dice que, claro, uno se siente solo, y se siente en un laberinto, y se siente desprotegido, y se siente mirado como un bicho. Sí. Y cuando se quiere acordar, cuando llega al centro del laberinto y le pega el mazazo al Minotauro, cuando, como él dice, llega al centro de su propia existencia, se da cuenta que no está solo, que hubo otros que estuvieron ahí, que nos precedieron, que hicieron el mismo camino y que nos van a recibir con una ovación. Porque de todas las aventuras que pueda tener la vida, la más importante es lograr atravesar esas trampas y llegar al centro de nuestra propia vida. Eso es, desde mi humilde punto de vista de editor, lo que proponen los libros de Gabriela. Yo sé que soy reiterativo en esta pregunta, pero ubicanos en un momento de tu vida en donde de pronto encontrás toda esta literatura. Ubicanos, llévanos a ese lugar, a ese momento que te decide a comenzar a trabajar con estos temas. Bueno, esto fue en plena desaparición de mis hijos, cuando Imad se los lleva y están ellos, los tres, y él desaparecidos y no los encontrábamos. Y bueno, empezaron a surgir en mí muchas preguntas, además de que empecé a tener muchos sueños, pero no sueños, con los chicos que me decían cosas, o sea, imágenes, se me desprendían tantas imágenes, o sea, era como estar inundada de mito, simbología, pero inundada. Me hablaba el inconsciente, el consciente, una cosa aquí. O sea, fue la situación de trágica, es como si hubiera, digamos, hubiera sacado un tapón y de repente me vi inundada no solamente de una cuestión mía propia trágica, sino además, no puedo decir un despertar espiritual, pero sí, hoy mirándolo para atrás, dije, bueno, ahí se me despertó la vida, el propósito, bueno. Entonces, los sueños venían cargadísimos de símbolos. Decirte que hasta como la historia corre en Guatemala, tenía simbolismo maya, o sea, entraba todo. Y yo no soy guatemalteca, ¿no? Pero los chicos sí son guatemaltecos. Entonces soñaba con el Popol Vuh, iba y buscaba en el Popol Vuh, o sea, empezó a ir para mí algo que despertó mi mito, ¿sí? Mi mito. Cuando me voy a encontrar con unos meses atrás, un año atrás me había encontrado con una astróloga, cuando uno va curioseando, ¿no? Y se hace una carta natal, y la persona que me hizo la carta natal me dijo, bueno, se viene algo muy fuerte, ¿no? Entonces me hablaba de planetas, yo no tenía ni idea, yo venía de hacer mamaderas, la receta del budín, acababa de nacer Sharif, mi hijo más chico, nuestro hijo más chico, y bueno,
Entonces ella me empezó a hablar de alguna manera con todo lo que representaba esa carta, pero bueno, yo solo pude tomar algunas cositas, ¿no? Muy poquitas. Entonces, cuando sucedió todo esto, lo primero que me acordé fue de ella, me animé a los 6 meses después de toda la historia, me animé a llamarla. Tenemos una sesión en la cual lloramos las dos, porque ella decía, bueno, yo nunca imaginé que esto iba a pasar de esta manera, ¿sí? Pero era tener la carta, ¿no? Los planetas, y estaba todo ahí. O sea, se entendía todo lo que estaba pasando. Entonces ella me dijo, vas a tener que cuidarte porque hay mucha trampa. Y una de las trampas es no caer en el ego, no caer porque bueno, había muchos planetas transpersonales que estaban ahí despiertos en mí, en mi carta. Entonces me dijo, cuidado con creértela, eso no me lo voy a olvidar jamás. Acá hay una tarea de servicio y por favor, esto no es ni feminismo, ni machismo, ni patriarcado, ni matriarcado. Esto es otra historia, ¿no? Entonces, me dijo, vas y me dio la lectura que yo tenía que leer en ese momento. Me dijo, tenés que ir a la librería Kier, que yo nunca, Kier era la primera vez que aparecía en mi vida. Entrás y le pedís al señor que te lleve donde están las psiquiatras, hay nuevas psiquiatras junguianas que están escribiendo sobre esto. Y así hice, salí de la astróloga, me tomé el 152 que para ahí en la puerta de Kier, me bajé, entré, le pregunté al señor que me atendió, que hasta el día de hoy trabaja en Kier, y le digo, pensá que en ese momento yo era un personaje público, estaba toda la historia en la, ¿no? Pero yo era el momento más álgido del programa. Y le dije, vengo, y estuve leyendo, porque Jung, para mí era la primera vez que yo escuchaba Jung, ¿no? Vengo, vuelvo a repetir, estaba cuidando a mis hijos en una tarea de ama de casa, nada que ver con una historia, con esta tragedia. Bueno, entonces me lleva amabilísimo, porque me miró con tanta compasión, imagínate, yo estaba casi destruida, y me lleva al estante donde están los libros, todos sobre arquetipos, mitos y las psiquiatras junguianas. Entonces ahí agarré varios, y el primero que agarré fue el de Maureen Murdoch, Ser mujer es un viaje heroico. Y imagínate, lo primero que hice era tan la sed, ¿no?, de lo que tenía que leer, que bueno, ese libro me lo devoré. Ese libro para mí fue alumbrador, porque ahí conozco a Joseph Campbell, porque la introducción, Maureen se la dedica a Campbell. Entonces, inmediatamente me enamoré de Joseph Campbell, porque a Maureen no le gustó la respuesta que le da Campbell, porque ella va a verlo a Joseph y le pregunta cuál es el camino heroico cuál es el camino del héroe para la mujer, no para el hombre. Y él le dice, la mujer solo lo que tiene que hacer es entrar a ella misma, no necesita ir hacia, sino meterse en ella. Y yo entendí claramente lo que le estaba diciendo. Maureen dijo, no, ¿por qué no? Hay un camino para la mujer del camino del héroe. Entonces ahí inmediatamente me arrojé a los libros de Joseph Campbell, me enamoré de él, porque él me iba, te lo digo y me emociona, porque él iba como con una luz alumbrando lo que me pasaba, ¿no? Sí, sí. Y lo más fuerte también para mí fue que ahí es donde yo también descubro a Jung, y Jung me hace saber que yo no estaba para un psiquiátrico, sino que lo que me estaba pasando a nivel sueños era toda una revelación, ¿no?, que yo tenía que seguir, porque la historia estaba hablándome a mí a través de los sueños, mis hijos y demás.
Entonces, imagínate lo que se reunió para mí en ese año, que fue Joseph Campbell, Jung y Maureen Murdoch, porque en el libro de Maureen yo encuentro el mito, donde encuentro el hecho de nuestra familia, que es con el mito de Perséfone y Deméter. Cuando yo leo ese mito, la llamo a la astróloga y le digo, ya me encontré en la historia. Entonces, bueno, a partir de ahí fue un camino de ida. Esto es lo que vos llamás, Eduardo, el camino de autoconocimiento y de individuación. Y bueno, ahí fue todo un camino que después vino Shinoda Bolen, después vino, bueno, Shinoda Bolen, todos los libros de Shinoda Bolen. Sí, 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 sí. Sí, la irrupción de Shinoda Bolen. El Anillo del Poder es un libro maravilloso. Sí. Yo viéndolo desde, digamos, desde la perspectiva del lector más que del editor, de alguna manera fui viviendo la llegada de toda esta literatura, creo que vos sos un ejemplo muy claro de lo que logra Campbell, por ejemplo, cuando coloca al ser humano como individuo en el lugar del héroe. O sea, esa historia que nosotros la vemos en los clásicos, en la Ilíada, en la Odisea, en Homero, en Troya, bueno, cada uno tiene su propio desafío y cada uno tiene su camino heroico, sea introspectivo como el de la mujer, sea de una acción, digamos, a veces externa, pero en realidad todo lo que uno hace afuera, hacia adentro también, ¿no? Siempre recuerdo un símbolo que describe Campbell, que es el láber, que es el hacha de doble filo, ¿no? Que con una Ares cavaba hacia afuera con un filo, pero tenía un segundo filo para cavar simultáneamente para adentro. Y de pronto Campbell y luego muchos otros autores, entre ellos Shinoda Bolen, y los transpersonales que convencieron a mucha gente de que no estaba loca. Vos dijiste algo muy importante hace un rato, cuando hablabas de tus sueños y te decías, ¿qué me está pasando? Sí. Bueno, tuviste la suerte de, digamos, de racionalizar la situación y encontrarte con los referentes correctos, porque no mucho tiempo atrás todas estas cosas eran consideradas como anomalías e inmediatamente decían, este tipo está loco o esta mujer está loca, y en realidad de loco no había nada. Uno estaba viviendo una situación transpersonal, Groff lo llamaría emergencia espiritual, ¿no? Una emergencia espiritual. Y si no encontrás a alguien que comprenda esa emergencia y te guíe para tratar de que vos entiendas qué es lo que está pasando con tu vida, es muy difícil y se le hace muy difícil a la gente. Por esa razón yo insisto, y ustedes dirán, los que están escuchando, este tipo quiere vender el libro. No, además de querer vender el libro, lo que yo quiero recalcar es que estos libros que escribe Gabriela son libros que son fundamentales para mucha gente que tiene dificultades en entender el proceso. Este proceso de encontrarse a sí mismo es antiguo como el hombre. Antiguo como el hombre. La modernidad nos ha traído algunas dificultades adicionales a las que tenían nuestros antepasados. Tenemos menos contacto con la naturaleza, estamos menos tiempo solos. Cuando vos hace un rato hablabas de cómo la pandemia nos obligó a ver un montón de cosas que no veíamos, yo creo que una de las cosas que nos obligó a ver la pandemia fue a nosotros mismos. ¿Qué hacemos con nosotros, ¿no? Al margen de la ola de divorcios que ha habido, porque mucha gente se dio cuenta que no tenía nada que hacer al lado de la persona con la que estaba. Pero al margen de todo esto, tenemos menos tiempo para nosotros, tenemos menos soliloquio, menos oportunidad de hablar con nosotros mismos, tenemos menos contacto con la naturaleza. Ya, volviendo a Campbell, él en un libro se pregunta, ¿qué hacen esas multitudes de automóviles en las autopistas huyendo de la ciudad de los viernes a la tarde? ¿Por qué tenemos esa necesidad? Porque aunque tengamos nuestra alma maniatada,
hay algo en nuestro interior que nos está diciendo que debemos buscar la libertad, debemos buscar el contacto con la naturaleza. Y estos libros de Gabriela Arias Uriburu son justamente la puerta de entrada a caminos de regreso. Porque en realidad se trata de un regreso, Exacto. de volver a lo que deberíamos haber sido y que por alguna razón, que a veces tiene que ver con nuestro entorno y a veces tiene que ver con las condiciones en las que vivimos, pero a veces también tiene que ver con la herida recibida de otro, termina haciéndonos vivir una vida que no era la que Dios nos había reservado. Y en ese sentido, estos libros actúan como un catalizador. Ahora, hay muchísimos libros que actúan como catalizadores. A mí me parece que el trabajo de Gabriela consistió en sentarse con su gente y decir, bueno, entendemos el simbolismo del cuento de Barbarroja, entendemos el simbolismo de Zapatitos Rojos, pero no nos quedemos con la explicación de la parábola o de la metáfora. Hagamos algo para que las personas que están atrapadas en un proceso descrito por alguno de estos cuentos encuentren las herramientas para salir de ahí y hagámoslo de manera colectiva, a través de un taller, que eso es maravilloso porque yo les quiero contar a los lectores que cuando empezamos a trabajar con un libro nuevo, lo primero que nos llegan son las voces de las personas que a veces al principio desconfiadas, a veces sorprendidas, a veces con cierta timidez, empiezan a encontrar un espacio en donde contar lo que les pasa. Y es todo un proceso que al principio es lento, hasta que de pronto es como si irrumpiera la primavera y empiezan a salir y a aflorar historias impresionantes. Y eso es lo primero que nosotros encontramos cada vez que Gabriela empieza un libro, como lo que tengo en una catarata de mails que recibí hace 2 días, en donde aparecen esas voces. Y es extraordinario que este sea un trabajo en grupo y que se haya podido articular así, porque hay muchas formas de espiritualidad y hay muchas formas de conocerse a sí mismo, pero son muy pocos los que lo pueden hacer solos, ¿no? El camino del monje es un camino reservado para unos pocos y especialmente para los que en este momento tienen la posibilidad de largar todo y irse a un monasterio. Lo que nos propone Oriente es muy lindo, porque es retirarnos, cambiamos la dieta, nos vamos a un retiro espiritual, pero la realidad es que Gabriela le habla a mujeres y hombres que hoy están caminando por la calle, que tienen un severo conflicto de vínculos, que están atrapados en un circuito del cual no pueden salir, o peor, que cada vez que están por salir, el destino les hace una pirueta y los vuelve a poner en el mismo lugar que estaban, y entonces por más que trabajan, nuevamente vuelven ahí. Bueno, esas son las trampas de las que hablan los libros de Gabriela. Y la otra cosa que quiero aclarar, porque me lo preguntaron varias personas que escucharon la presentación anterior, es si los libros tienen un correlato. No, no tienen un correlato. Los 3 libros tienen una particularidad. En el momento en que se publicaron, el país estaba atravesando circunstancias similares a las del protagonista. Bueno, como ninguno de esos problemas se han resuelto, cualquiera de los libros que ustedes hoy abran se van a encontrar con que nos está hablando de la realidad, de lo que nos está pasando. No solo interior. Eduardo, El encuentro del corazón es un libro que hoy está, digamos, tendría que estar en la casa de todo el mundo porque es el trabajo con la muerte. El tratamiento de la muerte no es el tratamiento solo de la muerte, de la partida de alguien, sino es
digamos, el despido de un trabajo, el tener que mudarme de un país a otro, o sea, todo lo que nos está pasando ahora, ¿no? Pero bueno, hoy lo hablaba con una entrevista que me hicieron para Miami y les contaba que una de las grandes invitaciones, porque realmente la pandemia o el virus ha traído muchas invitaciones muy potentes, y una de ellas es algo que nosotros tenemos que resolver, que es nuestro vínculo con la muerte. Cuando Occidente empiece a hacer un trabajo, incorpore en su vida a la muerte, ahí vamos a estar como en una realidad más concreta, ¿sí? No viviendo un tiempo de ilusión, no viviendo de una fantasía, sino realmente asumiendo una realidad de que todos tenemos un tiempo acá, que somos finitos, y entonces también eso nos pone en una fuerza para tomar la vida, ¿no? Para tomar el presente. Yo creo que es uno de los grandes, entre comillas, problemas que tenemos en Occidente. Bueno, el Encuentro del Corazón trata por completo ese trabajo a través del cuento de la mujer esqueleto. Además de, nosotros este año con Paula volvimos a dar ese taller justamente para el tratamiento con la muerte. No sé lo que fue el taller, fue explosivo, porque en el medio del taller, muchas de las que estaban haciendo el taller partieron padres, hermanos, suegros, ¿no? Así que se hizo muy vivencial, y una de ellas contaba, cuando lo finalizamos el otro día, decía, qué importante ha sido para mí, porque he tomado la sabiduría de la muerte, ¿no? He podido despedir de una forma diferente a mi papá, y cómo estoy llevando a cabo el duelo. Y a enemigo íntimo es la relación virus-víctima, porque el virus es un victimario. Así que hoy los libros están... Sí, no, insisto en esto, son libros muy actuales. Yo recuerdo cuando empezamos a trabajar al Encuentro del Corazón, fue un trabajo intenso en el sentido del compromiso emocional, porque en los últimos años varios autores se dedicaron a analizar el modo en el que Occidente trata la muerte. No quiero hacerle propaganda a otros libros en este momento, pero Morir en Occidente es un libro que explica justamente el modo en que ocultamos a la muerte, ¿no? La ponemos a un costado, que no se vea, hagamos un... Que no existe. Gloria express, que los chicos no se enteren, ¿no? Que no vean al muerto. Cosa que no era así al menos cuando yo era chico, ¿no? Y esto de ver de pronto que la muerte invade todo y los camiones de Bérgamo yendo a paso lento, llevando a los cadáveres al cementerio, y ver las fosas comunes, y ver de pronto la muerte por doquier, que no se puede tapar, porque es una de las 4 nobles verdades. El Buda dice que hay solo 4 nobles verdades: la existencia del dolor, la vejez, la enfermedad y la muerte. Y la historia de Buda es cómo le tratan de ocultar por todos los medios que se entere de que esas 4 cosas existen, que no se pueden tapar. Y efectivamente, el cuento de la mujer esqueleto, que desarrolla Gabriela en ese taller, que es el primero que llevamos al libro, tiene muchísimo que ver con esa relación con la muerte y cómo sanar esa grieta, esa dicotomía que hemos creado, que en realidad nos hace mucho mal. Mucho. Incluso en el transcurso de la redacción hubo circunstancias tristes que tuvieron que ver con el tema de la muerte. Sí, bueno, así que... es un libro donde, bueno, yo relato la muerte inesperada de mi padre mientras va sucediendo el taller. Y a los meses muere mi primer perro, el primer perro que tuve, que también la partida o la muerte de una mascota es
es algo bueno, Sí, recién sí. ahora están apareciendo algunos libros. Y bueno, yo al tiempo después termina mi pareja, o sea, yo estaba en pareja, primero fueron 3 muertes en un año. Primero fue la de papá, mientras iba sucediendo el taller, después viene la de Pepe, mi perro, y después el fin de mi pareja. Que esa no la relato porque, bueno, preferí preservarla porque algo tenía que preservar para mí, pero bueno, tiene mucho que ver con lo que está pasando hoy con finales, ¿no? Lo que es interesante de la muerte, digamos, porque si la vemos realmente a la muerte y a la vida, es una misma mujer vestida de un lado de vida y de otro lado de muerte, ¿no? Entonces, cuando estamos en un proceso de vida, no es que la muerte no está, porque en realidad ahora está terminando el día y nos tenemos que despedir de este día y es una forma de morir, ¿sí? Porque nos vamos a dormir y este día se terminó. Y mañana tenemos la posibilidad de un nuevo comienzo. Entonces, lo que nos enseña al encuentro del corazón es cómo esto de la vida, muerte, vida, que así la llama Pincola Estés, el ciclo de vida, muerte, vida, está en nuestras vidas y que en la medida que lo hacemos presente, estamos en la vitalidad de los vínculos, porque todos los vínculos van teniendo este ciclo de vida, muerte, vida, ¿no? Porque nosotros, nuestras células, viven, mueren y renacen otras, ¿no? Es el ciclo vital. Entonces, imagínate lo que Occidente ha hecho cuando ocultó la muerte como una depredadora, ¿no? Porque para mí la imagen es, voy corriendo huyendo de la muerte. Detrás de la marca, exactamente. Bueno, ahí Exacto. creo que también jugó un rol importante el que vos tuvieras contacto a nivel emocional y a nivel de vida con personas que tienen otro circuito cerebral que interpreta las cosas de otra manera. No es la misma forma que nosotros enfrentamos la muerte, la misma que siente la persona que vive en otro lugar, como puede ser el Medio Oriente o el Extremo Oriente. Tenemos formas de ver la vida y la muerte distintas, pero también tenemos formas distintas de ver muchas otras cosas, ¿no? Hoy llegamos a Salvaje o Domesticada. Yo quiero contarle a la gente que nos está mirando que este libro salió provisionalmente en ebook, lo tenemos disponible digital, sí. Muy pronto va a estar en papel. La razón por la cual no está en papel es que estamos en una situación atípica, con un circuito de distribución y de librerías muy reducido en este momento, queriendo salir de una crisis que no termina, y estamos esperando el momento en donde realmente podamos hacer una distribución. Los libros de Gabriela no solo se venden en Argentina, tienen una distribución continental y también en España, y estamos esperando ese momento. España parecía que iba a arrancar y bueno, ahora estamos nuevamente viendo qué pasa, pero seguramente en poco tiempo lo tendremos en papel. Mientras tanto, quiero decirle a los lectores que lo pueden comprar en cualquier plataforma digital, en Amazon, en Google Book, en Apple Store, en Baja Libros, en la plataforma digital de Editorial Kier, que es por streaming. Toda esta información la vamos a poner luego debajo de este video, va a quedar grabado para que lo puedan ver las personas que no lo han podido ver en vivo, y toda esta información va a quedar a disponibilidad del público para que luego puedan conseguir el libro. Van a ver que hay distintos precios, esto no es una cuestión que maneje la editorial, cada plataforma, de acuerdo a la moneda en la que se vende el libro, tiene un precio distinto, así que yo les recomiendo que busquen, porque van a encontrar algunos sitios que son mucho más económicos que otros, y es el mismo libro, no hay una diferencia para nada. Gabriela, no sé si querés agregar algo. Sí, quiero decirles
este taller, empezamos un taller con Paulas de Salvaje Domesticada, Zapatitos Rojos, el 14 de Eso noviembre. también, después vamos a Sí, poner luego también la información para que la gente pueda comunicarse por el tema de los talleres. exacto. Y vamos a empezar uno nuevo, Eduardo, que bueno, eso va a provocar después un nuevo libro, que eso lo vamos a tener que ver. ¿Te acordás que te dije, bueno, a ver si estás dispuesto a escribir mi autobiografía? Que es el taller de la loba, que es lo que le dedica Pincoln Estés, la primera etapa, que es la introducción y el primer capítulo, qué significa la loba, ¿viste? Sí, sí. Es un título fuerte, Sí, sí. que tiene que ver con Bueno, salvaje domesticada, ¿no? pero seguramente Eh, lo haremos. sí. Así que bueno, esos talleres empiezan el 14 de noviembre. Por Este alguna taller está empezando ahora. Empieza ahora, sí. Aprovechamos el lanzamiento del libro para comenzar con el tratamiento del camino de autoconocimiento de Zapatitos Rojos. Creemos mucho impulsada por lo que vos me dijiste, este libro cae justo en este momento crucial para nosotros, para la humanidad, ¿no? Entonces, tomada por tus palabras, dije, bueno, vamos a empezar un taller ahora, son 7 meses de tarea, porque sabés que cada mes es ir trabajando con el contenido y que ese contenido lo puedas ver en tu cotidiano, porque eso es lo más importante, que lo bajes ese contenido y que lo veas en tu vida para poder hacer la Sí, que lo transformación. lleves. Y la Bueno, loba, toda esa información. justamente decidimos hacer la loba, discúlpame Eduardo, porque ahora, viste, estamos con estamos realmente pasando un proceso muy fuerte que necesita mucho de nuestra fuerza, de nuestro criterio y de la intuición. Porque hay momentos en que se dicen muchas cosas, pero no sabemos que son desiertas, ¿sí? ¿Cuál es la verdad? No sé si la vamos a saber, pero lo más importante es la que vos sentís que tenés que Sientas. llevar a cabo, ¿sí? Entonces, bueno, por eso yo digo que es una maestría muy grande para todos nosotros. Por eso decidimos hacer este taller con Paula para, digamos, alimentar y ir en busca de nuestra propia fuerza, de nuestro criterio. Bueno, por eso dice Pincoln Estés, ¿no? Ir en busca de tu esencia para poder atravesar este momento de tanto caos. Bueno, estoy seguro de que vas a tener que hacer varios grupos porque uno no te va a alcanzar. Y bueno, felicitaciones, te felicito nuevamente, Gracias, estamos muy gracias, felices Eduardo. con el Feliz de resultado final de esto. El otro día me decía una todas las personas que nos escucharon el otro día por Instagram, estaban muy, muy impactadas de que haya habido un hombre editor en el libro. En serio, en serio. Entonces yo le decía, sí, Eduardo es un libro, o sea, sos una enciclopedia andante, ¿no? Con No, toda la bueno, información que tenés, no, ¿sí? no, ¿No? en este caso hubo muy buen material para trabajar. Creo que es un libro que tiene un material excelente y en realidad cuando yo hablo de la dificultad me refiero al hecho de encontrarle el formato para que cuando uno lo lea sienta que está en un taller, pero Claro. realmente tiene una riqueza simbólica, una cantidad de cosas para pensar. Aparte son libros que no se leen en un día, son libros intensos porque además digamos, bueno, este libro es un libro que cuando esté en papel, estamos hablando de un libro de casi 300 páginas, ¿no? Son libros para trabajar, son libros que no se pueden leer así, digamos, de a ratito. Son libros que nos impactan y tienen una enorme riqueza simbólica y una enorme riqueza humana. Claro. Es muy lindo trabajar con los libros de Gabriel Arias Uriburu, realmente lo digo como editor. Yo me siento muy feliz que En estés en algunas esto. cosas se nos complica,
Se nos complica el título, por ejemplo, se nos complica la tapa, pero eso es siempre el último detalle. Lo importante es que el público tenga ya acceso a esta obra, léanlo, no se van a arrepentir, es más, si lo leen van a comprar los anteriores si no los leyeron. Estamos en un momento difícil, necesitamos gente que nos ayude, que nos dé un poquito de esperanza, nos prenda como decía la parábola, no me acuerdo quién la decía, ¿no? Si estamos en una habitación oscura, basta que alguien tenga una cerilla chiquitita para que todos encontremos la salida. Así es. Bueno, Así de eso se trata, de ver la cerilla y tratar de encontrar aquello que nos rodea, que es mucho más hermoso de lo que nosotros creemos. Los libros de Gabriela son una invitación a mirarnos el alma y encontrar un montón de cosas que se nos han ido ocultando con el tiempo como capas arqueológicas, debajo de las cuales hay una riqueza absoluta que hemos olvidado que la teníamos. Así que con esto... Bueno, gracias. Nos despedimos. Un beso a vos, a Paula, a todo el equipo. Nosotros muy felices y bueno, por ahí organizamos alguna otra presentación. Así que todavía no salió el papel. Tenemos coloquios con vos, Eduardo. Le vamos a lanzar ahí. Bueno, muchas gracias y un gusto para todos. Saludamos a todos los que nos han acompañado. Muchas gracias. Gracias. Gracias.